Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Tenemos nuevamente la gracia de recibir al Padre Gabriel Descote. Padre Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Monse, por la invitación nuevamente. Bueno, y en esta ocasión el Padre Gabriel nos va a hablar de la vocación, algo que muchos me han preguntado, dónde pueden leer sobre ello o con quién pueden tomar un discernimiento, una dirección espiritual. Y bueno, ¿quién mejor que para guiarnos que un padre? El Padre Gabriel, que justamente tiene un gran carisma para ayudar a las personas en su vocación. Y todo hijo de Dios tiene que hacer un correcto discernimiento porque todos tenemos una misión en esta vida, así que espero que este video les agrade y que dé los frutos que Dios quiera, ¿verdad, Padre? Así es, así es. Bueno, pues comenzamos una oración, Padre, para consagrar este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Eso es. Primero invocamos al Espíritu Santo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo que es bueno y recto según ese mismo Espíritu y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos un Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, Dei, ora pro ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, Padre, muchas gracias. Pues bueno, comenzamos. Cuéntanos, la primera pregunta que le tengo es, ¿qué es la vocación? Bueno, primeramente, un tema tan importante, a veces nos sucede a los sacerdotes, que, bueno, nos toca muchas veces tener que, como decías tú recién, guiar a alguna persona en el discernimiento vocacional, ya sea porque tiene una inquietud, cuando hablamos de inquietud vocacional, ya sea para la vida religiosa o la vida consagrada, y también, bueno, como también vamos a ver, es una vocación, la vida matrimonial. Si tenemos que definir qué es la vocación, vamos a decir que es ese llamado interior que cada uno tenemos, que Dios nos llama a cumplir una misión particular y esa misión se cumple en un estado de vida. Entonces, tenemos que resumir primeramente, Dios me llama a un estado de vida. Muchas veces, hoy corremos el riesgo, a veces cuando piensa en la vocación o piensa en el futuro, lo que Dios me pide, a veces pensamos más en el hacer, en lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuántas veces uno piensa a los chicos que están terminando la prepa, o no sé cómo se dice aquí en México, la secundaria en Argentina, el último año, ya tienen 17 años por ahí, y bueno, se hacen la pregunta, ¿qué me pide Dios? O bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno, está bien, uno ve la carrera, la universidad, pero hay una pregunta previa a qué voy a hacer, que es, ¿qué voy a ser? Ser. El ser está por encima y es previo al hacer. O sea, según lo que yo sea, entonces es lo que voy a hacer, ¿no? Y cuando hablamos de ese ser, ahí es lo que me refiero de un estado de vida. Siempre me gusta mucho esa imagen de un librito de Luis, este gran autor que escribe las Crónicas de Narnia, que dice que un libro que se llama Mientras no tengamos rostro. Y él se imagina que Dios, al crear, ha pensado de cada uno de nosotros un rostro precioso, el rostro del santo, de Santa Montserrat, del Padre Gabriel, sea santo, de cualquiera que aquí esté escuchando este video, que Dios lo pensó como santo. Es decir, el santo es el que vivió plenamente su vida, ese es el santo. El que vivió en plenitud, el que amó en plenitud, el que fue más feliz, porque en fin los santos son los que son verdaderamente felices. Y ese rostro que pensó Dios es un rostro, decíamos, precioso. Y es el rostro al cual esa persona tiene que llegar a lo largo de su vida
¿Mm? Entonces, el tiempo de la vida es el tiempo mientras no tenemos ese rostro. O sea, es decir, Dios ha pensado un rostro precioso para cada uno de nosotros, que es la plenitud de ese ser, ¿no? De ese ser que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Entonces, la vocación va a ser entonces ese llamado interior. De hecho, la palabra vocación viene del latín, que es vocare, que es llamar. Bueno, entonces, ese llamado interior es un llamado interior que Dios pone en el alma, ¿no? Para que podamos cumplir en nuestra vida una misión particular en un estado de vida particular. Maravilloso, maravilloso. ¿Y cuántas, en este caso, bueno, es un llamado, pero qué vocaciones hay, cuántas hay, Uh-huh. se tratan? Bueno, podríamos decir que, si comparía entrando en el tema de a poquito, porque la idea es hablar un poco más sobre la vocación consagrada, pero bueno, creo que es interesante esto de ir como entrando en temas. Podemos decir que todos tenemos tres vocaciones, ¿no? Una es la vocación, un llamado a la vida, ¿no? Somos, entre infinitos posibles, somos como Dios nos ha querido, ¿no? Y tenemos ese primer llamado, por eso es ese gran derecho inalienable que es el derecho a la vida. Y por eso es terrible el crimen del aborto, porque rompe ese primer llamado que tenemos, ¿no? Bueno, primer llamado a la vida. Segundo llamado es el llamado a la santidad. Y se llama a la santidad que va a implicar, decíamos recién, la santidad es la felicidad. No tenemos, nadie puede decir que no quiera ser feliz. Y la santidad es justamente, como decíamos recién, santos son aquellos que han vivido en plenitud la vida. San Bernardo decía que los santos son los que son verdaderamente felices, ¿no? San Juan de Ávila decía, la santidad verdadera no consiste en un sentimiento, sino en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Y esa voluntad se va a manifestar en dos tipos de llamados, ¿no? Principales. Uno es llamado al matrimonio, ¿sí? Y otro es llamado a la vida consagrada, ¿no? Ambas vocaciones sublimes, ¿sí? Y que en la vida del hombre se van a ir complementando, o sea, porque no habrían vocaciones consagradas santas si no habría familias santas, ¿no? Hay un gran santo llamado San Manuel González García decía, explicando en el prólogo al libro del cura de Ars de Trochu, un gran autor francés, decía, el cura de Ars se entiende porque su santidad se entiende también si entendemos la familia que Dios le concedió. Por más que puede haber a veces situaciones en las cuales tal vez una familia bueno, que no haya sido una familia tal vez cristiana y que la cuna de la persona no haya sido católica ni cristiana, o sea, que no haya sido católica, me refiero, y que sin embargo salga un gran santo, ¿no? Porque Dios hace sus obras, así. Pero entonces tenemos estas dos vocaciones que concretizan, ¿no? De algún modo ese primer llamado, ¿no? La vocación al matrimonio o la vocación a la vida consagrada. Yo me dice, bueno, pero padre, a ver, entonces, ¿qué pasa con aquellos, no sé, por ejemplo, que realmente, por alguna razón particular, sin entrar en vida religiosa, o sea, que no son religiosas, pero sin embargo, viven, no sé, la soltería? Bueno, siempre podríamos decir que siempre hay, de algún modo, una consagración. Entonces, una persona, por ejemplo, pongo un ejemplo que hoy también se da mucho, lo que se llaman hoy los laicos consagrados, por ejemplo, ¿no? Que no son propiamente religiosos, pero hay una consagración. ¿Mm? Hay una consagración. En fin, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Que nadie puede vivir sin amar. Que la plenitud, que el amor necesita el don, el darse. Por eso siempre la vocación va a ser una respuesta de amor. Si quisiéramos ahora, no sé, entrar un poquito más, no sé si me adelanto alguna pregunta, pero bueno, ¿de dónde nace entonces, en fin, toda vocación? Que para mí esto creo que es tal vez el primero, uno de los temas más importantes. Nace
de un designio de amor de Dios. A mí me gusta mucho esa imagen que cuando uno se imagina a Cristo en el Evangelio, que iba caminando, llamando a sus discípulos, iba ahí por ese mar de Tiberíades. Toda vocación nace de una mirada de Cristo, una mirada de Dios, una mirada amorosa de Dios. Lo que habrá sido, y aquí ya empiezo a hablar un poquito más de la vocación consagrada, la mirada de Cristo. A algunos Dios les pide dejarlo todo para seguirlo. Todo, completamente. Completamente. A veces nos puede ser un poco más fácil entender la vocación matrimonial que la vocación consagrada, porque claramente hay un llamado natural a la vocación matrimonial, ¿no? Y en la vocación consagrada Dios pide un dejarlo todo por un amor mayor, por un amor mayor. Decía esa imagen de Cristo caminando por el mar de Tiberíades, pensar, imaginemos a Cristo caminando y que de repente se encuentra con San Juan, con San Pedro, con, bueno, cada uno de los apóstoles, y la mirada de Cristo solamente, la mirada de Cristo ya ser tan impactante, que ahí llama a seguirlo, naturalmente llama a seguirlo, ¿no? Entonces, esa mirada de amor, ¿no? En toda vocación Dios pone un deseo especial en el alma. Por eso decía que es un llamado, una respuesta, un llamado de amor por amor, ¿no? Por eso Cristo dice, los elegí yo a vosotros, no ustedes a mí, ¿no? Es muy aleccionador la imagen del joven rico, que dice que el Señor, porque el joven rico cumplía los mandamientos, ya era un cristiano muy bueno, o sea, como tal vez muchos jóvenes que están escuchando este video y que puede estar Dios picando ahí con la vocación, y el joven rico cumplía los mandamientos, y era fervoroso, y le pregunta, Señor, pero ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer? O sea, evidentemente, y aquí viene otro tema importante, entonces, el primero que dijimos, eso, que brota del amor de Dios, la vocación, hay un designio de amor de Dios. Lo segundo, Dios pone un deseo en el alma. ¿Qué pasa? No hay nada que pueda saciarlo. No hay nada. Entonces, por eso es que el joven rico, si bien tenía todo, pero no estaba saciado. Le faltaba algo. Y entonces, si el Señor primero lo invita a cumplir los mandamientos, le dice, bueno, eso ya lo hago desde siempre, ¿qué más debo hacer? Y Cristo le invita a dejarlo todo para seguirlo a Él, dejarlo todo. Pero antes de que el Señor diga eso, la Escritura dice estas palabras. Y el Señor dice, lo miró con amor y le dijo. O sea, Cristo primero lo miró con amor. Esa mirada de amor de Cristo que lo elige, ¿eh? Y luego le dice, ven, vende todo lo que tienes y sígueme. Cada uno, cada vocación, en la vocación consagrada podrá recordar ese momento, o tal vez que fue una multitud de momentos en los cuales tuvo esa mirada. Y saben que como el Señor es caprichoso, el Señor llama al corazón, llama, y espera respuesta. Y digo caprichoso porque muchas veces, por la vocación consagrada, la primera reacción es decir, Señor, otro día te escucharemos. O como decía San José María, decía, Señor, dice, el día que Dios me llamó a la vida religiosa, a la vida consagrada, dice, me complicó la vida, dice. Pero me la complicó de modo hermoso, ¿no? Entonces, bueno, digo, para ir cerrando esta preguntita, ¿no? De los tipos de vocaciones, bueno, siempre la iniciativa es de Dios, ¿no? Y si uno dijera, bueno, a ver, pero entonces ahí está la vocación matrimonial, la vocación consagrada, ¿no? Decimos que esa consagración se puede dar de varias formas, bueno, muy especialmente en la vocación sacerdotal, en la vocación de la vida religiosa, el vivir la vida laical a modo de consagración también, ¿no? Uno puede decir, a ver, que entonces, ¿cómo, si están todas esas vocaciones, hay alguna que sea, digamos, ¿cuál es para mí el mejor camino para llegar al cielo? Bueno, ahí está la respuesta en la pregunta.
tengo que preguntarme cuál es para mí el mejor camino. Sí, bueno, a ver, genial la vocación sacerdotal, es preciosa la vocación matrimonial, admirable la vocación consagrada. Pero bueno, preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Tal vez uno de los momentos de la vida en los cuales bueno, implica mayor seriedad, digo en sentido mayor, esas preguntas graves de la vida, mayor apertura al plan de Dios y mayor valentía. Y mayor alegría también. Porque Claro, Dios quiere entrega generosa, pero también alegre, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? Esa gran pregunta. claro, claro. Y entonces, bueno, de estas vocaciones que hay, como bien dice, está la vocación consagrada, pero no todos fueron hechos por Dios para esa misión. Entonces, Claro. es ideal, por ejemplo, a mí, ¿no? Sí, ¿Cómo saber yo si tengo un llamado, ¿no? Yo claro. tengo clarísimo que yo dejo todo por mi Señor, y estoy en el Fiat y me va guiando, Sí. pero ¿cómo tomar un correcto discernimiento sobre decir, ah, bueno, qué se tiene que hacer, qué tipos de retiros, o si se hace alguna experiencia, cómo discernir correctamente cuál es el llamado? Porque hay quienes pues no lo tienen claro y aún así van, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo diría, antes de responder esa pregunta, yo diría lo siguiente, ¿no? Bueno, eso que dijimos recién, tan importante, ¿no? Que en toda vocación hay una sed especial, ¿no? Digo, cuando hablamos de vocación consagrada, ¿no? Ahora, visto ya ahora todo lo que diga va más encaminado a ello, ¿no? Que a veces, como decíamos, es más fácil darse cuenta de la vocación matrimonial, pero puede haber alguno que es justamente como sea la vocación consagrada, que no es que hay un rechazo de la vida matrimonial para nada, sino que simplemente sienten que hay una sed especial que sin rechazar para nada la vida matrimonial, es como que no lo llenara. Sino que siento que, no sé, bueno, yo recuerdo hablando de mi vocación personal, yo cuando era estaba terminando la secundaria, que ya, bueno, veía que era el tiempo de ese discernimiento vocacional y yo la verdad que ya tenía totalmente pensado casarme y mejor tener 8 hijos, eso quería 8 hijos. Eh, porque bueno, por el momento pensaba, bueno, sí, la carrera, quería hacer me gustaba la arquitectura, la ingeniería, psicología, literatura, creo que eran demasiadas cosas a la vez, pero bueno, yo pensaba, bueno, cualquier joven le pasará eso, pensaba yo, ¿no? Pero después pensaba, digo, bueno, a ver, tendría 8 hijos, pensaba yo, pero decía, solamente 8. O sea, como que sentía como que me quedaba corto, ¿no? Entonces había algo interior que me estaba diciendo, no, que yo quiero una paternidad mucho más grande. Y hacía que yo desea una paternidad mucho más grande, mucho más grande. Entonces, claro, ya el primer signo, o sea, primero es reconocer si hay signos de vocación, ¿no? Que Dios ponga en el corazón esa sed. Segundo, claramente que hace falta tomarse un discernimiento, ¿no? Qué importante es que todo varón, toda mujer cristiana, se pregunte en un momento de la vida, bueno, ¿y si Dios me llamara? ¿Estoy dispuesto? ¿No? Ese acto de valentía, ¿no? Y en esto, saber que la vocación, como decía San Juan Pablo II, dice, la vocación es el misterio de la elección divina. Así la vocación consagrada, así como también la vocación matrimonial, pero bueno, veamos ahora en la consagrada, es ese misterio donde entramos en el misterio del plan providente de Dios, ¿no? ¿Qué hace esto? Que entramos en esa aventura de la providencia. Aquí viene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque uno cuando Dios pone el llamado en el corazón, no es que uno vea todo. A veces uno quisiera ya ver todo. Ah, ya, si Dios me hubiera dicho, no sé, por ejemplo, pongo el caso personal o cualquiera. Bueno, el día que Dios me puso la moción de la vocación consagrada, tal vez si me hubiera mostrado todo lo que iba a pasar después de durante estos últimos 20 años, ya no sé, capaz que me acobardaba y le decía, no, señor, ¿sabes qué? Mejor búscate aquel, el de al lado, se lo ve muy dispuesto. Entonces Dios nos va mostrando ese paso a más.
ese paso más, paso a paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disposición? Y que Dios nos pide como un cheque en blanco. Para poner un ejemplo, ¿no? Dios dice, nos asegura que vamos a ser plenamente felices, ¿no? Lo que nos pide es una entrega total. Yo entrego completamente. Mi cheque en blanco es decir, mi firma es decir, Señor, yo lo que tú quieras. Entonces, claro, Dios, obvio que después Dios hablará por las circunstancias, a cada uno, bueno, es bueno a veces tener un buen director espiritual que me guíe si siento signos de que Dios me está pidiendo algo más. Bueno, hacer un discernimiento que es básicamente, bueno, ver primero si tengo esa vocación, si también tengo vocación consagrada, o solamente es una idea, o solamente es que Dios me está pidiendo vivir un poco más profundamente la vida cristiana, que puede pasar. Pero no, si es algo ya que se mantiene en el alma y que yo sí me pide una entrega radical de la vida, bueno, ver dónde me pide Dios, en qué lugar, ¿no? Entonces eso también es parte de la dirección espiritual, o al menos de ese tiempo de discernimiento, de ver en qué lugar me quiere Dios. ¿En qué lugar me quiere Dios? ¿En qué congregación, por ejemplo? ¿No? Entonces, bueno, es como, entonces decía, que muchas veces Dios va mostrando paso a paso. Y por eso hay que hablar del plan providente de Dios, porque hay muchas cosas que no sabemos y que no vemos. Entonces Dios nos pide esa disposición a las mociones del Espíritu Santo día a día, ¿no? Y si estamos haciendo un discernimiento vocacional, los voy sintiendo que Dios me está pidiendo algo, bueno, va a ser un sí, un gran sí de Dios, que espera un pequeño sí mío, un pequeño fiat, hágase como la Virgen, y que paso a paso Dios va a ir derramando y haciendo sobre mí. Por eso es muy linda esa oración de Newman, que creo que es lindo para rezar para quien está en tiempo de discernimiento, que dice, Señor, guíame hacia adelante. La noche es densa, las tinieblas me rodean. Guíame hacia adelante. Me encuentro lejos del hogar. Guíame hacia adelante. No te pido ver todo el futuro. Tan solo un paso más. Un paso más. Bueno, muchas veces hay que pedir eso. Señor, te pido, bueno, no sé bien qué va a pasar en toda mi vida, pero en la vocación consagrada Dios nos pide que seamos fieles a ese paso más que Dios pide. Ese paso más. Así que bueno, eso justamente, ¿no? Y entonces, sí, es que lo que usted me dijo justamente una madre que conocí recién a mi conversión, justo me dijo eso también, que ella se preguntaba si quería ser madre de los hijos que podría tener dentro de una familia o su corazón le daba para cientos y cientos, y ahora ella es madre en un orfanato, entonces tiene cientos y cientos de hijos. Entonces, como usted lo dice, es hermoso porque es entonces la vida consagrada, la vocación consagrada a Dios, los sacerdotes pasan a ser padres espirituales y las monjas madres espirituales, ¿correcto? Sí. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Este tema que acabas de decir, porque como decíamos siempre, la vocación es un llamado de amor, o sea, no es un llamado egoísta o un escape del mundo, o que, no sé, como dicen a veces, ¿no? Seguramente que tuvo un desencuentro con el novio, entonces se hizo religiosa. No, eso no es así, no es así. Al revés, es un llamado de amor mayor, por un amor mayor. Yo recuerdo cuando éramos niños, en casa, bueno, rezábamos, bueno, mamá siempre rezaba por la vocación de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, decía, bueno, te pedimos, somos 6 hermanos, 5 varones, una mujer. Yo siempre pedía por la vocación de cada uno, para que si se casa, que tenga una santa esposa, para que si, bueno, que si yo le llama la vida consagrada, que sea fiel, bueno. Y cuando pedía para mi hermanita, Lari se llama, Larisa es un nombre ruso, decía, bueno, te pedimos para Lari que su esposo sea, y empezaba a nombrar una lista de virtudes impresionantes. Mamá, así se va a hacer monja seguro. Bueno, no, hoy está casada con 4 hijos, ¿no? Pero bueno, digo, es por un amor más grande, o sea, es justamente el Rey de Reyes, el gran esposo de las almas, que cautiva el alma de esa futura religiosa, ¿no? Y entonces, y a la vez que luego hablándose en la religiosa, luego de llamar a ser esposa y a ser madre. El sacerdote igual, está llamado a ese
amor esponsalicio con la Iglesia, esa identificación con Cristo y esa paternidad. Entonces, no se entiende la vida consagrada sino como esa respuesta de amor, porque es un corazón que no se sacia, ¿no? Que le pone un amor, o sea, vivir un amor espiritual que se identifica con ese amor de Cristo para con las almas, ¿no? Ese amor de la Virgen para con las almas. Entonces, bueno, es precioso porque así sí es... realmente vale la pena todos los cansancios y los desvelos, ¿no? Porque así como un papá se desgasta por sus hijos y no ahorra cansancios, ni desvelos, ni lágrimas, pero también Dios le concede cuantas dichas, también así en la vida consagrada, ¿no? Cuando se vive así de modo paternal, de modo maternal, cuando se vive con ese amor esponsal, ¿no? Qué distinto y qué hermoso, ¿no? Por eso San José María siempre decía que la vocación consagrada debemos ser corazones enamorados. No transmite aquello que está enamorado. Y así es la vida y así es precioso y así es muy fácil también, ¿no? Porque al corazón que ama se le hace todo fácil. Hay un santo que se llama San Juan de la Cruz que decía una frase muy linda. Dice, el amor no descansa, no cansa, ni se cansa. El amor no descansa, no cansa, ni se cansa. Hermoso, hermoso. Y entonces, a ver si tengo claro esto, de la vida consagrada tenemos sacerdocio, monja, ya sea de claustro o sea también vida activa, que pueden hacer diversos tipos de actividades como atender orfanatos, atender ancianos, atender hospitales, enfermos, todo tipo de... hay carismas en la vida religiosa. Y como dijo usted, también está el seglar, el laico consagrado. ¿Qué función tendría un laico consagrado en la vida? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que apegar a algún estatuto? ¿Cómo es? Claro. Bueno, a ver, yo creo que hay dos casos posibles, ¿no? Hay un caso que es, bueno, en un instituto, por ejemplo, no sé, a ver, pienso en los laicos consagrados, que los numerarios de Opus Dei, o las numerarias, ¿no? Bueno, como decía San José María, Dios le pide una consagración, que sigan viviendo su vida laical, pero en el mundo. Una vez un sacerdote muy viejito, amigo de uno de los primeros jóvenes con los cuales San José María inició el Opus Dei, me explicaba un poco esto, porque la verdad que a mí yo no entendía mucho cómo era ese el tema de la vocación de los numerarios, ¿no? Y me dice, bueno, lo que quería San José María era que haya laicos con espiritualidad, con formación de un sacerdote, pero que pudieran hacer apostolado en un lugar donde un sacerdote tal vez difícilmente llegara, ¿no? Como, no sé, ciertos ámbitos, tal vez universitarios, que tal vez a un sacerdote le costaría bastante llegar, bueno, por la vocación que tiene o porque, bueno, o no sé, ámbito, no sé, profesional, como decía San José María, ¿no? Entonces creo que hay un caso que se explica muy bien, o sea, que Dios pide cristianos con una espiritualidad vivida más profundamente, pero que quiere que sigan en el mundo, ¿no? Y que, bueno, que muestren en el mundo, sean del mundo, sal de la tierra, pero con esa consagración, ¿no? Digamos, un laico consagrado célebre, por ejemplo, ¿no? Aunque no esté en vida religiosa con hábito y siga vistiendo como seglar, ¿no? Y después también otro caso, que a veces es, aunque esto más opinión personal pienso, que aunque no esté así, en el marco de una congregación, personas que Dios les concede la gracia de vivir la vida laical, o sea, que no viven la vida matrimonial, pero que Dios les está pidiendo, de algún modo, una consagración, aunque no sea vinculada directamente a un instituto. Pero ¿qué importa aquí? Que yo creo que es el tema más importante. Que, en fin, toda vida se explica con un llamado de amor que se plasma en la vida. O sea, nadie puede decir, o sea, la persona que, como dice esa poesía, ¿no? Que el que no derrocha amor no sabe lo que es vivir, dice José María Pemar, ¿no? Porque es así. Entonces,
a algunos Dios les pide, digo, hablando de los laicos, ¿no? Una consagración laical, oficial, podríamos decir así. Y otros, bueno, que Dios tal vez les pide vivir su vida a modo de consagración, ¿no? Y creo que esto ya a veces es bastante común. Entonces, pero bueno, esto siempre sabiendo que cuando Dios ha querido que en la iglesia existan institutos de vida consagrada, es porque sabe que es mucho más fácil para el alma, para cada persona, santificarse en ese contexto, porque así como quiso que los apóstoles fueran, como dicen los hechos de los apóstoles, un solo corazón y una sola alma en esa primer comunidad cristiana, y que necesitamos de los demás para santificarnos. Y es por eso que Dios a muchos llama a vivir esa vocación consagrada en el ámbito de una comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque la caridad se difunde, y porque la caridad se transmite, y porque la caridad es ese bien que también el vivirlo en comunidad, bueno, es esa riqueza que nos compartimos y que nos ayudamos a ser santos. Recuerdo una vez un jovencito que venía aquí a hacer su postulantado, decía, yo quiero un lugar en donde todos queramos ser santos. O como dice el Salmo, dice, el que sigue buen camino, ese me servirá, dice el Salmo, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que Dios, somos seres sociales por naturaleza, y bueno, Dios va a llamar la iglesia como portavoz de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, como la quien debe vivirla, y siempre ha promovido la vida consagrada, comunitaria, ¿no? Si bien también existen los monjes, los cartujos que viven en soledad, o un ermitaño, pero bueno, el hecho de que la vocación se enmarque en el contexto de la iglesia, allí la iglesia, como que como madre que es la iglesia, se hace cargo de esa vocación. O así debe ser, ¿no? Así debe ser. Que la iglesia como madre le dé a esa alma consagrada los medios, los mejores medios, Sí. para llegar a la plenitud de la caridad. Claro, claro. Y bueno, justamente eso, como lo dice, el que se necesita en el mundo la santidad, tanto como en un monasterio que son los pulmones de oración de nuestra iglesia, donde la oración es poderosísima de un alma consagrada a Dios que está en todo momento buscando la santidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la oración del justo. Entonces, el que está buscando y están sosteniendo nuestra Santa Iglesia desde los monasterios, entonces está esa vocación de la María Magdalena que dice, lo dejo todo y me entrego. Y está la vocación de Marta, ¿verdad? Que Marta dice, yo quiero seguir en el mundo, quizá atendiendo los quehaceres de la vida, pero amando a mi Señor a esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que vemos que están estas vocaciones y claramente que hay un ataque, una persecución ya ideológica, ¿verdad? Donde causan, están buscando, o sea, ya un consagrado con hábito, lo persiguen estos gobernantes que tenemos ahora que le rinden culto a otros bandos. Entonces, estamos viendo eso que justamente la iglesia, el Espíritu Santo está dictando que también necesita laicos consagrados en la vida donde ya no permiten entrar porque así como la Iglesia Católica fundó las universidades, pues en esta persecución que estamos viviendo, pues ya en muchas universidades no le es posible a un sacerdote dar clases en la universidad, entonces, como usted lo dice, un consagrado puede resolver ese tema. Y a eso va entonces esta pregunta, el por qué el mundo no entiende la vocación. Claro. Bueno, yo acá podríamos decir así que la vocación, como decíamos al principio, es un misterio, ¿no? Desde el punto de vista humano, toda vocación es un misterio, aún para el propio consagrado. Pensemos que la vocación es una elección de Dios libre. Dios elige a los que Él quiere, elige muchas veces lo que humanamente no pareciera lo mejor, ¿eh? A veces Dios no tiene criterio, ¿eh? Dios eligió a un perseguidor como San Pablo, eligió el gran apóstol de los gentiles.
Entonces, esa vocación que se corresponde con ese plan libérrimo de Dios, Dios elige a quien quiere, en el momento que quiere, ¿no? Hay un librito muy lindo de Chesterton que se llama 12 hombres, ¿no? Que dice que está Chesterton y están en un juicio. Entonces, bueno, dice que Chesterton empieza a decir, ese que está ahí, yo no lo hubiera elegido, porque es muy joven. Ese que está ahí, tampoco, dice, porque es un poco ignorante. Ese que está ahí, dice, se enoja con facilidad. Ese que está ahí no sabe de leyes. Ese que está ahí, no sé qué. Y dice, en fin, y así mismo se dice, a mí tampoco me hubiera elegido, dice, para este juicio. Dice, pero en fin, dice, el loco, entre comillas, que fundó la iglesia, parece que hizo lo mismo. Es decir, la iglesia no obra según los criterios humanos. Perdón, dicho, Dios no obra según los criterios humanos. Entonces, en fin, Dios va a elegir a quien quiere, y es por eso que a veces puede ser un poco incomprensible para aquel que es llamado, si no es a la luz de la fe, ¿por qué Dios lo llama? Porque, en fin, tiene que saber que entra en un misterio. Dios no llama a una persona porque tenga muchísimas cualidades, aunque pueda tenerlas, claramente, y ojalá que las tenga, ¿no? Porque libremente lo quiere, ¿no? Entonces, eso por un lado, que muchas veces, si no es la luz de la fe, no podemos entender la vocación. Y bueno, por contrapartida también, el mundo que no tiene fe, y cuando hablamos también del mundo como aquel espíritu que conspira contra Dios, obvio que no entiende la vocación. El mundo, cuando hablo del mundo me refiero a ese espíritu que son como esos criterios en contra del Evangelio. Los criterios mundanos son esos criterios en contra del Evangelio, ¿no? Que conspiran contra Dios, ¿no? Entonces, de esos criterios es que surge toda esta sociedad hedonista, esta sociedad que promueve la anticoncepción, el aborto, esta sociedad ese espíritu del mundo, ¿no? El mundo que promueve un estado laico sin Dios, pero se olvida que el hombre sin Dios se degrada, que el hombre sin Dios está como es tomar al hombre de un modo reduccionista. O sea, no puedo olvidarme que es como pensar que el hombre no tiene razón, no tiene espiritualidad. Pero si tengo razón, si tengo espiritualidad, si tengo alma, un alma inmortal, hay un Dios que me creó, hay un Dios que la creó. Necesito a Dios. Es como un colegio. Si un colegio estoy educando para vivir a una persona y no le enseño que algún día va a morir y que existe un juicio, una trascendencia, en fin, no le enseño lo que debe saber. Pero ¿qué pasa? Cuando el mundo rechaza ese ámbito trascendente del hombre, se convierte en toda vocación en un signo de contradicción. Porque claro, si pensamos nuestra vida solamente de un punto de vista inmanente, es decir, que todo acaba en esta vida, claro, dice, si todo acaba en esta vida, como dice aquella frase de la Escritura, si pensamos, si Dios no existiera, comamos y digamos que mañana moriremos. O sea, no tiene sentido consagrarse, no tiene sentido el sacrificio, no tiene sentido la justicia. Porque si todo acaba aquí, si no existe Dios, si no existe el alma, ¿para qué existe la vida consagrada? Si no existe el cielo y el infierno, ¿para qué existe la vida consagrada? Si no existe la caridad, si no existe, bueno. Entonces, claro, el mundo no llega a comprender, por ejemplo, que un alma quiera entregarse por un amor mayor a Dios, o a las almas, o al bien de su prójimo, porque el mundo se ha hecho egoísta. Entonces, se da tal vez aquello que, no sé, el mundo le dice a una religiosa, pero ¿por qué te vas a ir a enterrar en un monasterio? Pero es que no entiende que esa religiosa, gracias a ella, están salvándose cuántas almas. Que no entiende que esa religiosa, o un sacerdote como San Juan Bosco, que renunció a su propia familia naturalmente porque fue sacerdote, sin embargo, padre de cuánto fue luego espiritualmente. Que decían de él, no había nadie que se acercara a Don Bosco que no pueda comprender lo que era el amor de padre, ¿no? Entonces, claro, el mundo sin fe no entiende la vida consagrada. Entonces, por eso es que luego va a atacar, no sé, el celibato sacerdotal, diciendo, pero ojalá, ¿por qué los curas no se casan? Porque el mundo no entiende lo que implica
que el corazón del sacerdote sea totalmente para todos sus hijos. O sea, que el corazón del sacerdote no le pertenece a nadie más que a toda la iglesia, digamos. No sé, pero el mundo no lo entiende, ¿no? Cuentan una vez de la Madre Teresa de Calcuta, que tal vez esto, bueno, resume lo que vengo diciendo. Dicen que llegó un periodista, la ve a la madre curando a un enfermo, no recuerdo bien qué enfermedad era, pero era algo bastante impresionante. Y el periodista le dice, mire madre, yo no haría eso, ni por $1.000.000. Y la madre le dice, yo tampoco. Lo hago por amor a Dios. Bueno, es así, ¿no? Hermoso, El mundo hermoso. es así. Si el mundo no comprende la vocación es porque el mundo, desgraciadamente, cuando el mundo ha perdido la capacidad de amar en plenitud y de ver al ser humano a la luz de la fe, allí tampoco se entiende la vocación. O sea, sin fe, la vocación es inentendible. Pero con fe es preciosa. Sí, sí. Oiga, y como me mencionaba al inicio, nos mencionaba la vocación del matrimonio, pues es algo que naturalmente tenemos todos. Entonces, ¿qué es la vocación del matrimonio y cómo discernir correctamente si es el llamado que tenemos? A ver, yo creo que naturalmente, bueno, eso es bastante sencillo, ¿no? Como decía, hay un llamado natural al matrimonio. En el caso del consagrado, simplemente Dios le pide ofrendar ese sentimiento natural, todo eh, que está escrito en la naturaleza humana, ¿no? El llamado a la unión esponsal, a la paternidad, a la maternidad. Entonces, en el consagrado, simplemente porque Dios pone un deseo especial en el alma, ¿eh? Hace que ofrende una ofrenda a lo que ama, no que desprecie, ¿eh? Que ofrende algo que ama, ¿no? Eh, para, eh, para vivir esa plenitud de amor que siente que Dios está llamando, ¿no? Entonces, en general, yo creo que veo bastante sencillo, ¿no? O sea, cuando hay vocación matrimonial, eh, y no está mal que alguien que se sienta llamado al matrimonio, pero bueno, está dispuesto, si Dios le llamara a ser consagrado, pero bueno, si siente que Dios no le pide nada más, ya bien, Dios le está pidiendo la sublime vocación matrimonial. Bendito sea Dios, ¿no? Entonces, tampoco hay que dar tanta vuelta, ¿no? Digo, me refiero que cuando hay vocación, Dios habla muy claro. Dios habla muy claro, o sea, por eso, como decía, la vocación consagrada no es que uno entra a la vida consagrada porque, bueno, no, es que si no me voy a condenar, entonces no es por escrúpulo, no es por temor, no es por que, sino que Dios pone un amor especial, que Dios puede ponerlo o no ponerlo, o sea, si no lo puso y Dios claramente me está mostrando la vocación del matrimonio, bendito sea Dios, sublime vocación matrimonial, que tan necesaria es, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con hacer como una cierta dialéctica que Dios no la quiere, y Dios, por eso Dios dice, necesitamos las vocaciones santas matrimoniales y las vocaciones santas consagradas, ¿no? Por eso hubo necesidad de un San José, ¿no? De la Virgen, que vio en la vocación matrimonial, y Cristo, que es el arquetipo, ¿no? de vida consagrada, ¿no? Hubo necesidad de que estuviera Santa Ana y San Joaquín, los papás de la Virgen. Hubo necesidad de que exista un San Luis Martín, bueno, y su esposa, los papás de Santa Teresita, ¿no? Entonces, que miren, ellos, por ejemplo, un caso muy lindo, porque los dos pensaban que tenían vocación consagrada. Y por circunstancias de la vida, al papá no lo reciben, a la mamá le dicen que no tiene vocación, que debe casarse, y bendito sea Dios, se conocieron, se casaron, y bueno, después fueron esos padres de Santa Teresita y sus hermanas, ¿no? Todas grandes santas, ¿no? Y Sí. digo, así como hay una certeza, digo, en la vocación, que también es un tema importante, es como que, al menos se ve con el tiempo de discernimiento, que el alma llega a como una certeza interior, que dice, Dios me pide esto.
Y a veces eso lleva un tiempo, ¿no? Hay almas que están en momentos de búsqueda, y por medio de la oración, por medio de, también puede hacer un retiro, pero Dios tiene sus tiempos, hasta que Dios dice esto, y aquí. Entonces hay que tener paciencia. Y se da como esa certeza interior, que eso es muy hermoso. Que no es que no haya momentos de dificultades, pero Dios pone como esa certeza interior, que esto es muy importante, menos mal que no me olvidé, que Dios, luego de ese tiempo de discernimiento prudencial, Dios, cuando hay vocación, pone como una serena certeza interior de que Dios quiere esto. Y eso es muy importante, porque Dios habla en la paz del corazón, ¿no? Y algo similar también se da en la vocación matrimonial. Recuerdo una anécdota muy linda de un gran filósofo argentino llamado Alberto Caturelli. Un gran filósofo, hizo muchísimo bien. Su esposa Celia, bueno, ambos ya han fallecido. Su esposa fue clave en la vida de este gran filósofo argentino, yo creo que uno de los más grandes filósofos que ha dado el siglo XX en Argentina. Y su esposa fue clave porque era quien, bueno, era realmente su ayuda semejante. Y bueno, él cuenta cómo conoce a su esposa. Y dice que una vez él va a la biblioteca de la universidad y se encuentra con la que iba a ser su esposa, ¿no? Con Celia, primera vez que se la encuentra. Y dice, yo sentí interiormente, dice, bueno, un hombre de vivir la vida de la gracia, esto es muy importante, que se vive en gracia, porque el hecho de vivir en gracia va a ayudar al joven, o sea, al varón y a la mujer, a poder ver bien, porque si está viviendo en pecado, nuestros pecados pueden empañar esa mirada, esa visión. Bueno, realmente un varón de vivir la gracia, dice que ve a quien iba a ser su esposa, platican un ratito y se va. Y dice, y cuando yo iba saliendo de la biblioteca, decía Caturelli, dice el doctor, sentí la intuición, como una certeza interior de que acababa de conocer a la madre de mis hijos, a mi futura esposa. Y se volvió, bueno, luego, no sé, se casaron y bueno, madre de muchos hijos, ¿no? Un matrimonio precioso. Pero bueno, también qué importante eso, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, cuando estaba en colegio, les decía a las jovencitas que terminaban su prepa, que recen por el futuro, por su futuro esposo. Todos los días que lo hagan, porque yo sé que la mujer es más fiel en esto que el varón. Que recen todos los días por su futura esposa, por su futuro esposo. Y los varones también lo mismo, ¿no? Que lo hicieran, claramente. También se lo decía. Para que el día que se casen puedan decirle a su esposo, mira, hace tantos años que rezo por ti. Y le decía que no le pongan nombre y apellido, o sea, que lo hagan por XX, o sea, no saben quién será. Claro, el que sea la voluntad, el que sea la voluntad de Dios. Justamente, ¿no? Así que bueno, finalmente eso, ¿no? Y al consagrado, digamos, si bien Dios le va a pedir esa renuncia a la vida matrimonial, siempre decimos que la vida consagrada es, lo dicen los santos, es un dejarlo todo para encontrarlo todo. O sea, implica una renuncia, pero para encontrarlo todo. Que eso es precioso. O sea, Dios colma, es como en la Escritura cuando le preguntan al Señor, Señor, le dice San Pedro, nosotros que hemos dejado todo, Padre, Madre, ¿qué recibiremos? Dice, al que deje padre, madre, hermanos, hijos y campos, le daré el 100 en esta vida y después la vida eterna. O sea, es así, Dios colma con creces. Con creces. Entonces, no hay que tener miedo. Dice, no, pero es que ¿cómo? No hay que tener miedo. Dios lo que sí me pide es ese cheque en blanco. Pero la certeza es, o sea, Dios me pide el cheque en blanco, que yo firme. La certeza es que con esa disposición Dios va a colmar con creces ese anhelo de amar y ser amado y de felicidad. Pues sabemos que la felicidad, en fin, si tenemos que resumirla, se da en eso, en ese que se colme el corazón, en ese deseo de amar y ser amado. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Así es, Padre. Pues sí, así como nos ha dado la claridad de que en la vida consagrada es una manera más perfecta de alcanzar la salvación, de seguir el camino y de amar a Dios,
¿Cuál es entonces la felicidad en la vida consagrada y la fidelidad? Ya para terminar. Claro. Bueno, yo decía, claro, justamente que Dios, la vida consagrada es un estado de perfección porque implica una especial identificación con Cristo. Pero sin embargo, ojo, cualquier vocación, o sea, digo, hablemos especialmente de la vocación al matrimonio y la vocación consagrada, son llamados de perfección, ¿eh? Entonces son llamados a vivir la caridad en plenitud. Entonces, cuando alguien está preguntándose qué es lo que Dios me está pidiendo, hay que preguntarse así: ¿en qué vocación yo, o sea, la persona que se está preguntando, voy a vivir más perfectamente la caridad? O sea, ¿en dónde voy en qué, no sé, si estoy pensando en una congregación, estoy pensando solamente, o simplemente en ver si Dios me pide el sacerdocio o el matrimonio, o me pide, a ver, ¿qué es lo mejor para mí en particular? Para mí. ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? Bueno, lo que Dios me pida. Si Dios me pide, como Gordo nos decía nuestro rector en el seminario, decía, el día que entrábamos, nos decía, muchachos, ustedes tienen que ser santos. O sacerdotes aquí, o si Dios muestra que les pide que tienen que salir del seminario, porque estábamos en el tiempo del noviciado, dice, o sacerdotes o verduleros, decía. Verduleros que es, o lo que sea, pero santos. Dios quiere que sean santos. Dios quiere que sean santos, ¿no? O sea, si Dios nos pide el sacerdocio, es porque Dios sabe que allí, en ese lugar, va a ser donde yo puedo alcanzar la plenitud de la caridad. Y si Dios me pide, no sé, dedicarme, que si Dios me pide el matrimonio y una profesión, es porque Dios sabe que allí es donde mejor voy a vivir la caridad, ¿no? Y luego, bueno, eso me preguntabas, esa relación entre felicidad y fidelidad, ¿no? Esto es muy importante, la fidelidad a la propia vocación. Hay una relación íntima entre fidelidad y felicidad. Recordemos el joven rico que dice, por contrapartida, cuando rechaza esa vocación de Dios, dice el Evangelio, se fue triste. Se fue triste. Bueno, en fin, la fidelidad a nuestra propia vocación es lo que nos va a dar la felicidad. Por eso, bueno, pidamos la gracia. Yo, para todos que escuchamos esto, de ser fieles a nuestra propia vocación. Miren, en toda vocación hay pruebas, hay dificultades, pero sin embargo, la fidelidad a la vocación es lo que nos va a dar la verdadera felicidad en nuestra vida. En nuestra vida. Y bueno, en aquellos que estén en discernimiento vocacional, bueno, ánimo, porque bueno, es parte del camino que Dios quiere. Y yo creo que se podría rezar esa hermosa oración del rey Salomón, que decía, Señor, mándame tu sabiduría para que venga a saber lo que te es grato. O aquello del Salmo que dice, muy bonito, dice, Señor, correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Descubrir la vocación es como descubrir cuál es aquel río en el cual el alma se derrama como un torrente. Por eso siempre, a veces yo les pongo a los chicos que vienen así, a que están con su discernimiento, la pregunta es, a ver, piensa, ¿en qué? Si piensas en el matrimonio o si estás pensando en el sacerdocio, ¿en qué sientes que el corazón se ensancha? Como si no, que acá esto, como que el corazón se ensancha. Porque, en fin, toda vocación es un deseo que Dios pone en el alma, que Dios quiere que se concretice. Bueno, creo que habría mil cosas más para decir, pero bueno, creo que sí son temas muy hermosos y a la vez, bueno, eso, tan misteriosos, porque en toda vocación, como decíamos, hay un misterio de Dios, un misterio de cómo Dios va a ir guiando a esa persona para que cumpla ese plan providente, ese designio amoroso que Dios pensó para él. Así es, qué hermoso, Padre, pues le agradecemos mucho y bueno, a todas las que son madres de familia y tienen a sus hijos, oren también, pidan a Dios para que les dé la vocación correcta, que les ayude a llegar a ese camino que Dios les está llamando. Hace poco compartí el video de la historia del padre Juan Manuel Martín del Campo, que su mamá le suplicaba a Dios,
dame un hijo sacerdote. Y miren cómo es bondadoso Dios que le dio 2 hijos sacerdotes. Entonces, madres de familia, pues pídanle la gracia a Dios porque se puede, así como Santa Mónica, que pudo hacer un San Agustín, también las mamás pueden hacer muchísimo, la oración de las madres es muy poderosa, así que las que ya son mamás, a orar por sus hijos. Y las que estamos en ese proceso de fiat, pues orar mucho a Dios, así como dice el Padre Gabriel. Oremos a Dios para pedir, si nos quieren la vocación del matrimonio, pues un esposo santo que busque la santidad. Y si nos quiere en la vida religiosa, que nos haga sentir ese anhelo en el corazón y nos diga en qué lugar nos quiere. Esa es mi oración constante. Y seguimos así el camino como nos recomienda el Padre Gabriel. Voy a poner en la descripción del video estas hermosas oraciones y algunos enlaces también. Padre, ¿tienen ustedes también experiencias allí en el monasterio? Para si algún chico tiene alguna o alguna chica tiene para hacer alguna Sí, experiencia, bueno, ¿verdad? habitualmente sí, es bien, muchos en general hacen por dirección espiritual, como, bueno, como cualquier sacerdote, atendemos chicos eh, para bueno, la dirección espiritual y discernimiento vocacional, al margen de que puedan entrar aquí algún día o no, o sea, eso no. Lo que nos importa es, como decíamos, que cumplan su vocación, donde Dios los quiera, aquí o en la China, ¿no? Y si algunos jóvenes ya, bueno, que vienen con un tiempo de discernimiento y que, bueno, puedan ver que van intuyendo que les pide quedarse, entrar aquí, bueno, ahí sí, como en cualquier congregación, se le da un tiempo de discernimiento. Pero bueno, el sacerdote tiene que orar como los papás, ¿no? Donde los papás son muy libres con los hijos, o les dan esa libertad, tienen que ser santos, donde Dios quiera. Entonces, bueno, aquí lo que sí solemos ayudar mucho es jóvenes que están en su proceso vocacional y bueno, ayudarles con el consejo para bueno, que puedan elegir el lugar donde Dios les pide o la vocación que Dios les pide, ¿no? Así que sí, lo hacemos, lo hacemos. Muy bien, Es padre, pues hermoso. le agradecemos muchísimo su tiempo, compartirnos de su sabiduría. Y bueno, a todos les invito a los comentarios si tienen dudas y quieran que en alguna otra plática, porque yo creo que es un tema que da para muchos otros temas Sí, y sí. podemos hacer futuras entrevistas con el padre y nos pueda ayudar, darnos dirección ahora que tanto necesitamos de dirección en este mundo. Así que, bueno, padre, le agradezco infinitamente. Muchas gracias, Monse. Bueno, hacemos una oración para culminar. En el nombre Gracias. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. Monse, muchísimas gracias. Gracias a usted, Padre, y gracias a todos los que llegaron al final. Recuerden suscribirse, compartir y enviar este mensaje de fe, esperanza y caridad a tierra fértil. Gracias.